Seguimos acá en Flor de Verano, estamos hablando de la nota de Ulises, la verdad que quedamos todos bastante impactados porque nunca había conocido este costado de él, ¿no? Muy Donde habló tan profunda fue la nota, me parece que no lo habíamos escuchado a Ulises hablando así tan profundo del tema y mostrándose él un poco más mostrando su corazón, me parece Y que tranquilo que para destaco hablar. eso de la nota. Viste que generalmente en los programas le buscan para pelear o enfrentar. Acá pudo hablar, respondió todas las preguntas y tranquilo. Y bastante claro en su cómodo, postura y lo que quiere, ¿no? Sí. Sobre todo justicia y verdad para su hermana. Pero seguramente este caso va a traer mucho más tela para cortar. Ahora quiero presentar al doctor Edgardo Trivisono. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Al contrario, es un gusto. La verdad que un placer que haya venido. Justo acaban de largar un parte nuevo de Sergio Denis, ¿no? Sí, porque ha pasado. Lo importante, Florencia, es que pasó de gravedad extrema a moderada. Y es un aliento desde el fin de semana que ya le han, aparte le han dado, lo han alimentado, que es muy importante, ¿no es cierto, doctor? Sí, bueno, ¿qué nos podría decir, doctor? Porque la verdad que nosotros estuvimos bastante preocupados todo el fin de semana desde que sucedió esto. ¿Podemos ver el parte médico? Dale. Muy buenos días, chicos, es así. Acá está la directora del hospital por leer el nuevo parte médico, doctora. Buenos días a todos. Sí, vamos a leer el nuevo parte de prensa del día 19 de marzo. La dirección del Hospital Padilla informa que el paciente Héctor Omar Hoffman no muestra cambios significativos con respecto al día de ayer. El estudio tomográfico de cabeza, tórax y abdomen realizado en el día de ayer revela disminución del edema cerebral sin desviación de la línea media y colección subdural con la cual se toma conducta expectante. Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo senoanalgesia. Persiste en estado crítico, gravedad moderada y pronóstico reservado. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. Esta situación de que hoy no haya presentado cambios, no hay que interpretarlo como un retroceso, sino como un proceso natural. ¿Qué voy a decir, doctor, de este parte médico? Traducirlo. Para traducirlo, claro, en palabras simples para que la gente lo pueda entender. Bueno, en primer lugar, la directora hace referencia a una disminución del edema cerebral. ¿Qué es esto? Eso es bueno, porque es lo que se está inflado, ¿no? Estaba inflamado. Sí, es una inflamación donde se va acumulando líquido, el edema, y produce que el cerebro se hernie y es peligroso porque puede llevar al paro cardiorrespiratorio. Sí. Entonces, esta disminución del edema cerebral nos habla de que su evolución, es decir, su traumatismo de cráneo está mejorando. Por supuesto. O sea, qué alivio, ya eso claro, saber, sí. Porque la verdad que se dijo muchísimas cosas. Se habló mucho de su gravedad y como que esto no bajaba, entonces estaban como bastante preocupados. O sea que creo que este es el segundo parte más o menos alentador que va a tener. Exacto, porque uno fue el fin de semana. Mirá, Flor, acá hay que decir que el parte sigue hablando de estado crítico con gravedad que pasó de grave, como bien decías vos, a moderada. Entonces, con pronóstico reservado, es decir, esto es un proceso que se va dando, por supuesto que estamos a partir del jueves pasado, hoy estamos a martes, 8 días de evolución total, pero que vienen siendo los partes cada vez mejores, es decir, se está dando una mejoría y va evolucionando lentamente. Ahora también el parte dice, hay una colección subdural. ¿Qué es eso de la colección subdural? Sí. Es posiblemente cuando dijeron que tenía una hemorragia subaracnoidea, se forma como un hematoma que está ahí sobre el cerebro. Por supuesto que también dicen una cosa importante, dicen conducta expectante, es decir, que aparentemente esa colección que tiene ahí no está haciendo un efecto de masa tan importante como para decir la tenemos que operar de urgencia o no. Ahora, todos sus parámetros vitales, cuando hablábamos de estado crítico, era porque él no podía sostener su propio organismo, no podía sostener su presión arterial, la saturación de oxígeno estaba muy bajo. Bueno, todo eso fue mejorando y como bien decías vos antes, el sábado lo empezaron a alimentar con sonda nasogástrica. Eso es bueno, ¿no, doctor? Claro, es decir, son todos parámetros. Primero, disminuyó la cantidad de drogas vasoactivas, es decir, para sostener su presión. Claro. Eso son dosis mínimas que le están dando. Sí. Segundo, mejoró la saturación de oxígeno, es decir, que cada vez se está respirando mejor.
Si bien está con asistencia mecánica respiratoria, que sí. todavía no se la pueden sacar. Pero ahora hay un punto fundamental que ya están trabajando desde el sábado, que son los periodos ventana de sedación. ¿Qué quiere decir periodos ventana de sí, sedación? muy Si quieren experimentar con eso, ¿no? No, bueno, esto es una prueba error, digamos, que se hace de bajar, digamos, lentamente la sedación para ver cómo él responde. Exacto. O Entonces, sea, para despertarlo de alguna manera. exactamente. Lo que se dice es que mañana, martes, van a bajar mucho la sedación, es decir, casi un nivel normal, Sí. para ver si él reacciona, si despierta y para poder evaluar justamente la lesión neurológica, en qué grado de coma o de inconsciencia está y cómo puede ser evaluado, porque hasta que eso no se haga, no se puede saber bien la evolución, no se puede hablar de secuelas, es decir, es todo muy prematuro, pero este es un proceso que lo está haciendo muy bien el hospital, lo están atendiendo muy bien, hay que decirlo, y que lentamente lo van llevando y obviamente nos da una gran satisfacción porque, como vos bien dijiste antes, desde el cuadro de extrema gravedad que pendía su vida de un hilo. Sí, la familia viajó para, vamos a decir lo que era, viajó para despedirse. Es lo que decían, por eso a Sí, nosotros claro. nos llegaba todo desde afuera y era como la información era de una gravedad extrema y que claramente siguieron muchísimas cosas y era como desalentador en algún punto los partes médicos al Es principio. que era un cuadro gravísimo, todavía es un cuadro grave, pero era un cuadro de extrema gravedad que, bueno, ¿Qué fue por el golpe, por La altura, la altura, el golpe de la por la altura. edad de él? ¿Por qué era? ¿Qué fue lo que empeoró? ¿O simplemente el edema ese que se le hizo en la cabeza? no, es decir, caerte de esa altura, de 3 metros, depende cómo caigas también, ¿no? Claro. Pero él cayó con el cuerpo muerto, es decir, Sí, con sí, el sí. peso todo. Y Claro, porque se le golpeó. terminó el piso, porque claramente él Él no no es que se estuvo resbaló. preparado, claro. Él pisó mal. Él pisó y se fue. Hueco. Claro, al él, vacío. digamos, sube al puentecito ese Exacto. y se da vuelta y cuando va a buscar piso, Sí, sí. digamos, como Sí, sí, estaba sí. en el borde, trastabilla y se cae. Y se cae del lado izquierdo. Y hace los brazos. Usted No, pone una observó que mano, había todos pero los niveles. obviamente en el aire y No hay cae nada. con todo el peso. Pega Sí. de todo el lado izquierdo. Tiene una fractura en el hueso temporal, que es este que está Ay, arriba no, del no. oído. Tiene fracturas múltiples a nivel, digamos, de tórax, de las costillas, de la clavícula, del omóplato. ¿Qué tiene un neumotórax que sangre en la cavidad del pulmón? ¿Él tiene un neumotórax o él tiene hizo, golpes digamos, solamente? ¿qué hizo? Hizo el traumatismo cráneoencefálico, con hematomas múltiples. todo. Golpe en la cabeza. Claro, el hematoma Sí. subaracnoide, Para todo, el traducir. golpe de la cabeza Sí. y después el golpe de tórax que produjo un distrés respiratorio, como vos bien decías. Sí. Posiblemente cuando se fracturan las costillas, Sí. atraviesan la pleura o pueden producir sangrado y se colecciona la sangre. Entonces el pulmón, que es como un globo, Colapso. se colapsa. Sí. Cuando se colapsa, vos no podés respirar bien, entras en un distrés Yo respiratorio. se lo pregunto y hago hincapié porque yo tuve, entonces por eso que le busco la explicación para el público, como para llevarlo más fácil. Se golpeó la cabeza, un terrible golpe. También eso en el pulmón que se habría colapsado y ahora lo están expandiendo o ya se expandió el pulmón. Bueno, en realidad es todo, digamos, cuando vos tenés un traumatismo cráneoencefálico, Sí. te puede dar, si el traumatismo es grave, te puede dar un distrés respiratorio, Ujú. porque recordemos, y yo ya lo he comentado varias veces, que nuestro cerebro es la computadora que Sí, regula todo. Todo, claro. Regula nuestro corazón, regula la respiración, tiene centros, Ujú, inclusive la temperatura. Ahora, agregado a ese tema del edema que producía inestabilidad, se Claro. agregó todo el traumatismo de cráneo, Ujú. que seguramente lo tuvieron que drenar. tórax. El de tórax. El de tórax, claro. perdón. Estábamos hablando... Y las fracturas y, Claro. y todo lo que Bueno, eso desemboca. imagínate, digamos, acá no es solamente el traumatismo cráneoencefálico que sí domina la mayor parte de la escena, pero secundariamente el resto de las fracturas y el traumatismo de tórax, que también era grave y es grave, pero seguramente al drenarlo lo están resolviendo. Claro. Obviamente que todavía no van a poder sacarle el respirador, Ujú. porque eso, cuando se llama destete, es decir, para sacar el respirador tenés que ir haciendo muy lentamente, viendo que el Cómo paciente evoluciona, progresa, claro. evoluciona, y vas haciendo Ahora, pruebas. primero lo van a despertar y después recién le van a sacar el respirador. ¿Tiene que ver con eso? Mirá, está buena la pregunta, porque en general ahora lo que están tratando de evaluar, y justamente lo necesitan bajar al máximo, al mínimo, digamos, la sedación, es ver su nivel de conciencia, si él despierta solo, si reacciona o si todavía sigue con algún grado de coma.
Después tendrán que evaluar justamente la parte respiratoria una vez que estén todos los parámetros normalizados, que ya no necesite por ahí tanta droga, Claro. digamos. Entonces verán si ahí, digamos, una vez que van a empezar con Dale. que respire por sus propios medios. Pero eso no lleva, digamos, un día o dos. No lleva Va a llevar Tiempo. ¿Y Bueno, cómo más se tiempo. maneja el tema de despertarlo y el tema de los dolores? Bueno, en realidad... Oh, eso es Sí, eso va a ser. terrible. Sí. Sí, justamente es muy bueno, porque, digamos, ahí dicen los periodos de ventana, lo máximo que van a tratar de despertarlo son 5 minutos. Claro. Es verdad, porque las fracturas producen dolor. Dolor, exacto. Y entonces, si vos, para el tratamiento, el paciente no tiene que estar con dolor porque se puede choquear, puede entrar en shock por el dolor cuando es muy fuerte, en el caso Sí. de una fractura. Y aparte las de clavícula, todos son Bueno, por eso tiene quebraduras, varias fracturas. son entonces, importantes, son quebraduras importantes. A ver, inclusive en lo que vas leyendo en los parques, en los partes, es que le van bajando la sedación, pero enseguida se la Se ponen analgesia. porque tienen que seguir con el tratamiento. No la pueden dejar, bueno, bajamos la sedación y que quede con el dolor. como No. Igual, está. doctor, lo que nos queda en limpio ahora es que claramente va hacia una mejoría. Así lentamente Se está va consolidando una consolidando. mejoría, nos pone muy contentos. Sí, la verdad que sí. Ojalá Muchas gracias, doctor, no, por al haber venido. contrario. La verdad que fue bastante claro y conciso. Muy. Creo que para toda la gente que lo queremos a Sergio es muy importante haberlo escuchado. Gracias a Hacemos un usted. pequeño corte y seguimos en este gran programa de Flor de Tarde. Ya volvemos.